Hola, mi nombre es Wendy Suárez, soy estudiante del Instituto Corporación Iberoamericano de Estudios CIES de los dos técnicos auxiliar administrativo y auxiliar contable y financiero. El día de hoy vamos a hablar de la Ley 100 de 1993. Esta ley entró en vigencia el 23 de diciembre de 1993 con el fin, más que todo se centró en el sistema de seguridad social con el objetivo de garantizar la cobertura de los seguros sociales en cuanto a prestación de servicios de salud, pensiones y demás para toda la población colombiana. Entonces fue allí donde se generó como tal el cambio de lo que se llamaba entonces seguro social y vino a entrar lo que son las IPS, instituciones prestadoras de servicios, y las EPS, entidades promotoras de salud. Lo que se buscaba y lo que surgió fue dos regímenes, que fueron el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el régimen contributivo entraban, pues digamos, toda persona que tuviera una relación laboral por empresa y tuviera, digamos, de cierta manera capacidad económica para afiliarse y cumplir con unos copagos, con unas cuotas moderadoras y demás que generaban, pues digamos, el aporte a lo que cuesta el que se les brinde el servicio de salud requerido. En el régimen subsidiado ingresan toda la parte campesina, indígenas, toda la población, digamos, de partes rurales que por su trabajo, por su ocupación o demás, no tienen la suficiente capacidad económica para, digamos, acceder a sistemas privados de salud. Entonces es allí donde nace este régimen subsidiado, cumpliendo ciertos requerimientos que estaban, digamos, contemplados en la ley 100. Se generaba, digamos, que fueran beneficiarios en un porcentaje o en su totalidad, dependiendo de los requisitos que cumplieran, para que se les brindara como tal el servicio de salud. Esta ley, a nivel general, comprende 4 libros, que son el libro de seguridad social, el libro de las entidades de salud, el libro de las pensiones y hay otro que no recuerdo en el momento. También se rigió por 5 o 6 principios que fueron la integralidad, la universalidad, participación, solidaridad y eficiencia. Para mí como tal, de estos 6, no se cumplieron como tal los 6. Digamos que eficiencia, a grosso modo, porque digamos la entrada de las EPS en su momento funcionó, fue muy bueno y se logró, a mi parecer, el brindarle el servicio a todo mundo, ¿verdad? Hasta el punto en el que ya las EPS empezaron a corromperse y a utilizar los recursos de ciertas formas que no eran las correctas. Pero bueno, la universalidad, perdón, me parece que se cumplió de tal modo de que lo que buscaba era eso, pues que como que todos universalmente accedieran a los servicios de seguridad social. Unidad, participación, pues no sé qué tanto, ¿verdad? Pero ya ampliándonos como tal a más temas de la ley 100, adicionalmente ellos reformaron no solamente el tema del seguro social y el tema de la salud, sino que también se modificó el tema de las pensiones, y fue allí donde se pasó del fondo público de pensiones Colpensiones y empezaron a surgir y a nacer fondos privados de pensiones como Colfondos, como Porvenir, como Protección, infinidad de fondos de pensiones es lo que hay. Y se crearon también dos regímenes para esta prestación, que fueron uno que era como de prima media y un régimen que era como ahorro individual, algo así.
Em, lo que se buscaba también, adicionalmente nació el Fondo de Solidaridad Pensional, en donde se buscaba que las personas, al igual que en el sistema de salud, campesinas, indígenas, bueno, pertenecientes a las zonas rurales, pudieran también acceder a pensionarse. Esto digamos que se buscó obtener a partir de que las personas que devengaran más de 4 salarios mínimos debían generar un aporte extra sobre su cotización al Fondo de Solidaridad Pensional, con el objetivo de que estas personas pertenecientes como tal a ese tipo de población campesina, indígenas, que cumplen con alguna condición considerados dentro de este tipo de beneficiarios, obtuvieran, digamos, un subsidio frente a su frente a su pensión, porque digamos, estas personas, lo que se generó es que no dejaban como tal de cotizar su pensión, sino que en algunos casos generaban un aporte muy mínimo o no lo generaban dependiendo del tipo de beneficiarios que fueran. Eso aún hoy existe, aún se ve. Y el restante era subsidiado pues por estos cotizantes que devengan más de 4 salarios mínimos legales vigentes desde la entrada en vigencia de la ley, ¿no? Adicionalmente, se creó, o pues no sé, hablo desde lo que leí, desde lo poco que puedo decir, es que se estableció la edad mínima para pensión por vejez. En la entrada en vigencia de la ley, la edad mínima para mujeres era 55 años y para los hombres 60 años, con un mínimo de semanas cotizadas de 1000. Eh, Actualmente, si no estoy mal, creo que los hombres tienen que tener 62 años y las mujeres 57, porque pues progresivamente le han ido aumentando ya sea la edad, a las semanas. En el momento no tengo claro si son 1500, 1200 semanas que se tienen, con las que se debe cumplir, porque pues para pensionarse actualmente en Colombia se tiene que cumplir con dos, o sea, no es ninguno prescindible del otro. Tiene que tener la edad y tiene que tener las semanas cotizadas. También se generó el tema de acceder a la pensión por invalidez, que digamos en este caso era que fuera catalogado, determinado, no sé cómo se le llame, invalidez en un porcentaje o en su totalidad para poder pensionarse. Para este tipo de pensión, si la persona era menor o es menor de 20 años, lo que se requiere es que haya cotizado al menos 50 semanas en el último año laborado. De 20 años en adelante se exige que haya generado una cotización como mínimo de 100 semanas. Esta pensión no se genera como tal al 100%, sino se genera en unos porcentajes debido también o dependiendo de la incapacidad que le otorguen. Digamos, hay personas que son declaradas en invalidez al 33% o invalidez al 50%, dependiendo de la gravedad del accidente o la condición, digamos, que tenga. Esta pensión de invalidez, por lo que he leído, se otorga siempre y cuando esa invalidez haya sido generada a causa de un accidente laboral o a causa de enfermedad generada por la labor que desempeñaba. ¿Qué otra cosa? Sí. Bueno, esta ley también se basó no solamente en una universalidad o en una ampliación de cobertura en el tema de las prestaciones sociales y de seguridad social, sino que también su objetivo o su fin, ya en tema, digamos, empresariales, industriales, fue el objetivo de reducir costos para aumentar productividad y generar más empleo, lo cual nunca pasó. Pero bueno,
a mi modo de ver, con la ley 100 lo que se generaron fueron más sobrecarga laboral, más estrés laboral, que la gente empezara a renunciar. Creo que a contrariedad de lo que se buscaba, se generó una tasa de desempleo considerable. Pero digamos que lo que generó esta ley o lo que se propuso, lo cual no fue muy bueno para nosotros que somos la clase obrera, fue que redujo el recargo dominical del 100% al 75%. No generó como tal una modificación en la jornada laboral que se tenía contemplada hasta ese entonces, ya que se tenía una jornada contemplada diaria o diurna, como, sí, diurna, perdón, comprendida entre las 6 de la mañana y las 6 de la noche. Persona que trabajara, digamos, de 6 de la noche en adelante, ya se tomaba como recargo nocturno. Cuando entró en vigencia esta ley, se generó la modificación de la jornada diurna entre 6 de la mañana y 10 de la noche, y la nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces fue algo como que ya se recortaron 4 horas de recargo. Posteriormente generaron una modificación a la ley y ya el recargo o la jornada nocturna no empezaba a las 10 sino empezaba a las 9, porque le restaron una hora, pero en el principio empezaba a las 10 de la noche. Adicional a esto, hubo también otras reformas que no las tengo muy presentes, pero lo que buscaban en tema de condición laboral, hablando más exactamente, era reducir los costos operarios y aumentar la productividad. ¿Sí? Lo que buscaban era que, digamos, nos pudiéramos generar una apertura económica a nivel empresarial, a nivel industrial, a nivel de negocios internacionales y demás. Pero como lo mencionaba anteriormente, esto en vez de aumentar productividad, lo que generó fue sobrecarga laboral, que las personas ya no estuvieran conformes con sus condiciones, que ya muchas personas no les gustara laborar en jornadas nocturnas, bueno, demás. Entonces, digamos que a mi modo de ver, en resumidas cuentas, sí siento que en un principio o en un inicio, la ley 100 tuvo buenos cambios en cuanto a prestación social y seguro social estamos hablando, ¿sí? Porque digamos, yo alcancé a conocer un poco de historia, no a vivir, porque pues yo nací en el 98, ya hacía mucho habían sacado la ley 100, pero sí alcancé a conocer de parte de mis papás, de mis abuelos, tíos y demás, cómo era el tema del seguro social antes de esto, y realmente sí era un poco desordenado, el servicio era muy demorado, demás. Con la llegada de las EPS en el principio, el servicio era muy bueno, las clínicas excelentes, la atención, todo, se prestaba un servicio medianamente bueno, ¿verdad? Pero pues las EPS se fueron corrompiendo, se empezaron a ver que utilizaban recursos para otras cosas que no eran temas hospitalarios, que no se estaban generando como tal la dispersión de los medicamentos a quienes lo necesitaban, o que se estaban negando el servicio. Infinidad de cosas que se empezaron a ver como en el 2000 y tantos, y hasta el son de hoy, las EPS, la mayoría, son muy negligentes, el servicio es muy precario y hay bastantes irregularidades, por así decirlo, en el servicio que brindan. Tampoco estoy diciendo que o sea, no sé, es un tema loco con la seguridad social, porque lo que están queriendo es volver otra vez a el seguro social, a que todo sea solo uno. Las EPS ya no van a ser EPS, sino que van a pasar a ser puntos de atención de el mismo seguro social. Bueno,
va a ser una cosa como peor según yo lo veo. Pero digamos que a grandes rasgos, en un inicio el tema de las EPS funcionó. Eh, para mí fue muy bueno el hecho de que se buscara que campesinos, indígenas, gente, digamos, desplazada, víctimas de, bueno, violencia y demás que pertenecen a todas estas zonas como rurales, también tuvieran acceso no solamente a su seguridad, a sus servicios de salud, sino que tuvieran también acceso a todo el tema prestacional como cesantías, pensiones y demás. Porque pues igual también envejecen, igual también en algún momento ya no van a poder laborar más el campo, ya no van a poder desarrollar más esas actividades que les generan los ingresos, entonces me parece bueno, además de que es subsidiado por quienes más ganan en este país, que sería el colmo que no. Mm, y digamos que lo único con lo que yo veo que no funcionó mucho es el tema que quisieron hacer en cuanto a la parte obrera de reducir costos y aumentar productividad. Pienso que no funcionó muy bien porque lo que decían era precisamente eso, es que vamos a reducir costos para poder generar más empleo, para y lo que generó fue pues todo lo contrario. Entonces pues yo pensaría que la ley 100 funcionó en ciertas medidas como en un 50-50. No todo fue malo, pero tampoco fue del todo bueno. Y